Corría el mes de octubre de 1945. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando inesperadamente enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Frente a mis ojos desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de resto de brea, de grasas y de aceite. Llegaban cantando y vociferando unidos en una sola fe. Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Era el subsuelo de la patria sublevado. Eran los hombres que están solos y esperan, que iniciaban sus tareas de reivindicación. El espíritu de la tierra estaba presente como nunca creí verlo. Raúl Scalabrini Ortiz escribió este texto describiendo lo que fue el 17 de octubre. Scalabrini Ortiz no era un trabajador, no venía de las fábricas, no era un activista, sino un pensador nacional que se asombraba y describía de esta manera, con esta fortaleza, ese 17 de octubre. Y lo traemos hoy, y quería hacer esta lectura. Es imposible repetir aquel 17 de octubre en estas épocas. También hay que resignificar lo que significa el Día de la Lealtad, porque con los años se fue tergiversando. Primero, y creo que es lo principal, en la descripción de Scalabrini Ortiz aparecen trabajadores que venían de las fábricas, de los talleres textiles y talleres mecánicos. No había una gran industria automotriz en aquella época. De los frigoríficos venían de Berisso, venían de Avellaneda, del Gran Buenos Aires. Por eso se levantaban los puentes, por eso todas estas cuestiones que hicieron para que se impidiera el ingreso de los trabajadores. Y las vestimentas. O sea, venían casi con sus herramientas. ¿Qué quiero decir con esto? Que era un país, esa Argentina, preindustrial, que Perón ya había trabajado como secretario de Trabajo y Previsión en ayudar en la organización de los trabajadores y también del sector empresario, para que no confrontaran, y seguramente tenía que ver con una manera de observar la realidad de ese momento por Perón, de también confrontar con el comunismo. Confrontaba con el capitalismo y con el comunismo, pero optaba por una posición de alianza de clases entre los pequeños y medianos empresarios y los trabajadores. Todo eso había que construirlo, no estaba construido. Y ahí está el secreto y la lealtad que se definió como el 17 de octubre de los trabajadores hacia Perón, pero también de una lealtad que era compartida por Perón hacia los trabajadores y el modelo argentino de construcción de sociedad que incluía a las empresas. Después vendría el antiimperialismo, vendrían otra serie de cuestiones que Perón planteaba. Pero el juego de lealtad entre Perón y los trabajadores tenía que ver con una realidad que en ese momento existía y se construía de esa manera, y hasta el día de hoy se construyó, que todavía queda como memoria. Pero hoy hay que redefinir qué es la lealtad de la gente que mira por televisión o a través de las redes a tal o cual figura, y muchos apelan a que seamos leales a esa figura porque eso es lo que construye. No es eso lo que construye. Y tampoco es lo que construye es un movimiento obrero como columna vertebral, porque ya la mayoría de la gente que viene a las plazas y se moviliza a las plazas no viene con esa ropa, no viene con ese hacer de todos los días para defender su fuente de trabajo. El 50% sí podría llenar la plaza, tal vez un poco menos del 50%. El resto son trabajadores subocupados,
trabajadores que buscan trabajo, que tienen planes para poder sostenerse, y en algunos y en la mayoría de los casos buscando trabajo y buscando resolver el problema del trabajo. En aquel entonces venía un desarrollo productivo que organizado constituyó lo que fue y que Perón denominó la revolución justicialista, que como dijo él, no le puse socialista porque era un término que estaba muy gastado. Pero esa ya es una discusión de los 70. Lo que vale hoy como lealtad es esa lealtad que iba de un lado al otro, dialéctica entre los obreros, los trabajadores que no estaban organizados y unidos en una sola CGT, porque tenían ideología, porque tenían formas de trabajo diferentes, porque estaban en lugares diferentes, pero sí que habían reconocido en Perón el incipiente conductor de lo que fue la revolución justicialista.